Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y además necesita también poder manejar, como por ejemplo estar en total convicción de que podemos desautorizar en cualquier momento y totalmente el uso de nuestra información personal. Esto es, estamos en algún momento en nuestra casa, relajados, entretenidos o a lo mejor ya hasta ocupados y recibimos por ahí alguna llamada que nos ofrecen desde tarjetas de crédito, seguros de todo tipo y hasta ofertas. Y uno se pregunta cómo es que estas personas han obtenido nuestros teléfonos e información si en ningún momento hemos cruzado ni saludo. Hoy conversamos de eso en Tus Derechos, hablamos sobre las bases de datos. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Para quienes todavía les resulten extraños o ajenos los nuevos lenguajes tecnológicos, es muy probable que no tengan ni idea de qué es una base de datos, para qué sirve y cuáles son sus derechos respecto de la misma. En ese sentido, viene muy a cuento explicar primero de qué se trata esta compilación de información. Y es que una base de datos es precisamente eso, una compilación, casi un inventario de información personal clasificada por diferentes rubros. Esto es, desde la historia crediticia de una persona, pasando por su información personal, edad, dirección, teléfonos fijos y celulares, cuentas de correos electrónicos, número de hijos y hasta información respecto de sus compras habituales y rangos de salud. Una base de datos es, en buena cuenta, una radiografía a la información personal de cada quien manejada en un soporte virtual, o mejor dicho, que se puede enviar por computadora en forma de archivo. Información personal sobre la cual tiene acceso, por ejemplo, y con razón, las entidades financieras. En tanto de ser usted evaluado para un crédito bancario, es necesario que el banco acceda a esta información para poder medir su viabilidad crediticia o verificar si es un buen pagador. Y hasta ahí, todo bien. El tema en conflicto es cuando se filtra o intercambia esta información entre instituciones comerciales, aprovechando vacíos legales, y a usted le acaban llamando a casa un sábado por la mañana de un supermercado para ofrecerle productos en oferta para su bebé que acaba de nacer. Cómo se enteraron del alumbramiento, cómo supieron su nombre, su edad o cómo siquiera obtuvieron su teléfono, es porque usted se encuentra ya en su base de datos con toda su información a su disposición sin que usted haya cruzado ni un saludo con ellos. Lo cierto es que el único dueño de sus datos, de su información, es usted, y en ese sentido tiene potestad o mando sobre los mismos. Es así que, apelando al derecho de autodeterminación informativa derivado del derecho a la privacidad, el Tribunal Constitucional falló a favor de un ciudadano que sintió afectado el derecho a reservar su información personal para fines útiles para él mismo y que no acaben dando vueltas en el carrusel comercial para fines de las grandes tiendas. Bueno, y ese era el informe que siempre nos ayuda a tener un poco en contexto el tema, y es que es eso, ¿no, Felipe? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Hasta qué punto pueden hacer uso de nuestra información? ¿Hasta qué punto estamos nosotros informados de la ley que protege nuestra información y nuestros datos, ¿no es así? Sí, en realidad es un desafío pendiente no solo para las entidades públicas, sino para todos los ciudadanos. Ajá. Yo estoy seguro que muchos, pese al esfuerzo que se puede hacer desde las entidades públicas, de programas como este, para que se difundan el derecho a la protección de datos personales, no es todavía muy extendida esta noción entre la ciudadanía. Y es que a uno se le ocurre que debería ser normal que nuestro domicilio aparezca en las bases de datos de todo el mundo, y en realidad no lo es. Claro. Y la sentencia de la que trata este programa es de un proceso que se inicia contra una central privada de administración de datos referido a riesgos. El Infocor. Correcto. En cambio, no estamos hablando de buscadores como el que tú sugieres, que tienen otro tipo de finalidades, ¿no? Claro, entonces, llevar a cabo esas analogías un poco forzadas
debilita el razonamiento. Claro, el popular verita, tan útil, no tan útil. Bueno, con esa reflexión nos vamos a ir a la pausa en Tus Derechos, pero vamos a regresar para terminar desglosando este tema, el tema de hoy, base de datos. Pausa y regresamos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos esta mañana conversando acerca de las bases de datos para ampliar esta información, poner ahí un poco los puntos y ordenarlos. Nos acompaña la doctora Lourdes Zamudio, especialista en el tema y además profesora de Derecho de la Universidad de Lima. Muchísimas gracias, doctora Zamudio, por estar con nosotros esta mañana. Bienvenida a Tus Derechos. Vendría muy a cuento, en todo caso, que quede muy clarito de qué se trata una base de datos y hasta qué punto las centrales de riesgo pueden hacer uso de las mismas. Bueno, la base de datos que es, bueno, ante todo muchísimas gracias por la invitación, encantada. Las bases de datos que son pertinentes para nuestra conversación el día de hoy son aquellas que tratan información sobre las personas naturales. Las centrales privadas de información y de riesgo, de acuerdo a la ley de su creación, administran bases de datos sobre información crediticia, que puede ser de personas naturales o de personas jurídicas. Claro. En lo que respecta al derecho de protección de datos personales, el ámbito de competencia solo se aplica para las personas naturales. Entonces, la información crediticia sobre las personas naturales que trata las centrales privadas de información y de riesgo en sus bases de datos deben respetar, además de lo que dice la ley que crea las centrales privadas de información y de riesgo, los principios y toda la regulación que se ha dado en el Perú a partir del año 2011 con la ley 29733, que es la de protección de datos personales. Claro. Una base de datos personales es un conjunto organizado, puede ser de manera automatizada o mecánica o no, de información que se refiere a una persona natural. La información puede ser muy variada, nombre, dirección, correo electrónico, información sensible como información sobre el origen racial, étnico, información sobre la salud, sobre la vida personal, ingresos económicos. En el caso de las bases de datos que manejan las centrales privadas de información y de riesgo, es solo información en el aspecto crediticio que permita fortalecer el sistema financiero analizando los riesgos de otorgar un crédito. Claro, para ahí generar evaluaciones y cruzar información y qué sé yo. Pero lo cierto es que suman, ¿no?, algunas otras informaciones a esta misma, como bien lo dices, de direcciones, ocupación y qué sé yo, y acaban o han acabado comercializándose en plan combo y pues nos llaman ahora de un montón de sitios y uno dice, y aló, ¿de dónde te conozco? ¿Por qué tienes mi nombre y sabes que este es mi teléfono? ¿Qué pasa cuando ya se cruzan esos límites y acaban pues comercializando un poco todo? Lo que sucede es que nuestra cultura ha sido caracterizada por un tratamiento inadecuado y abusivo de la información personal de las personas naturales. Entonces, no hay una práctica ni está internalizado el respeto a un debido tratamiento. A pesar de que se da la ley en el año 2011 en el Perú, todavía abunda, en la mayoría de casos de los que manejan bases o bancos de datos, el tratar esa información sin respetar los principios que la ley establece. Por ejemplo, hoy en día, como regla, para poder tratar información de una persona natural en una base de datos, requieres el consentimiento del titular. Porque el derecho a la protección de datos personales indica en buena cuenta que la persona natural debe decidir a quién le da su información, por cuánto tiempo se la da, para qué se la da. Claro. Entonces, sin tener el consentimiento del titular, no deberíamos tratar esa información. No obstante,
como ningún derecho es absoluto, sino relativo, y convive con otros derechos y otros bienes y principios constitucionalmente protegidos, en el caso de las centrales privadas de información y de riesgo, que no en pocos casos a nivel mundial y en el Perú han tratado información más allá de la permitida, que, como has mencionado, claro, no solo la crediticia, uno ni se entera. Efectivamente, estas centrales privadas de información y de riesgo, para recoger y tratar su información, son objeto de una excepción a la Ley de Protección de Datos Personales. A ver. Es decir, si bien el principio para que alguien trate la información personal de una persona natural es que me dé el consentimiento, hay supuestos establecidos en el artículo 14 de la Ley de Protección de Datos Personales, donde no se requiere el consentimiento del titular para poder tratar su información. A ver. Una de estas excepciones es la actividad que realizan las centrales privadas de información y de riesgo, que recopilan la información de la SBS o de las entidades del sistema financiero, que les indican el récord o el comportamiento crediticio de los distintos clientes que tienen. Puede ser positivo en el sentido de que sean pagadores oportunos, o puede ser negativo. El tema es que a veces estas centrales privadas de información y de riesgo no solo tratan datos que tienen que ver con el ámbito crediticio, sino que se exceden, manejan información personal para la cual no están autorizadas, porque no tiene que ver con información crediticia y por lo tanto no contribuye a fortalecer el sistema financiero. Y ahí viene un abuso o un indebido tratamiento. Claro, y que se suma la desinformación o el poco conocimiento que tiene el usuario de estos temas. Esto es, hay muchas tiendas por departamentos que cuando uno va a hacer la compra nos piden el DNI y sin embargo hay uno se ve un poco coaccionado a tener a veces hasta que darlo, porque diera la impresión de que si uno no lo da no nos van a vender un polo. Entonces eso no tiene nada que ver. Lo hacen precisamente para hacerse de nuestra información y no tienen derecho a eso, ¿verdad? Como lo acabas de decir, uno se siente como presionado, porque la ciudadanía, la persona en general, no conoce el derecho y por lo tanto no puede ejercer el derecho. Entonces, uno que conoce debe decir, ¿para qué requieres esa información? No es necesaria para la transacción comercial que estamos haciendo. Claro. Yo tengo que proteger mi información. Por eso es importante difundir el conocimiento de este derecho. No solo para las personas naturales, sino también para las mismas autoridades. Pero luego, de otro lado, y sobre esto último que dices, sobre todo también para las autoridades, ahora que venimos de un proceso electoral de autoridades regionales y locales, surgieron buscadores, lo cierto es que muy útiles, ¿no? Que hicieron por ahí algún trabajo que a veces ya hasta les desborda al Jurado Nacional de Elecciones y a las instituciones electorales respecto de las hojas de vidas de los candidatos. Y bueno, pues terminaron ahí saltando una serie de informaciones que terminaron ayudando muchísimo, ¿no? Porque nos dimos con las sorpresas penosas de que habían candidatos procesados por delitos terribles y algunos todavía en plena investigación. ¿Esto tiene que ver con esta información? ¿Se verían en todo caso en riesgo este tipo de buscadores? A ver, en realidad este es dentro del ámbito tan amplio del derecho a la intimidad y del derecho a la protección de datos personales, un tema específico diferente al de las EPIs. Pero acá entramos no solamente en el tema de la intimidad y de la protección de la información personal de los candidatos, sino que ahí hay que conciliar este derecho con otro bien jurídicamente protegido constitucionalmente, como es el emitir un voto consciente frente a una persona que con transparencia me dice quién es y en quién voy a depositar yo mi confianza para un cargo público. En ese caso, cuando hay una importancia, una relevancia de conocer a alguien que va a acceder a un cargo público, hay que analizar el tema y ya se viene a conciliar el derecho. No puede haber una protección excesiva de su información personal, porque en este caso hay otro bien. Público. Así es, ¿no? En ese caso. No colisiona en todo caso con... No. En realidad, cuando hablamos de colisión de derechos, no hay necesariamente una colisión, sino hay que buscar un equilibrio. En algún momento prevalecerá otro. En este caso, por ejemplo, de la información sobre los candidatos a cargos públicos, no estoy... preliminarmente podríamos decir, hay un interés público que justificaría el que las personas que piensan ejercer un cargo público de elección sean transparentes, porque van a ejercer un cargo público, ya, ¿no? Eso es muy ideal, ¿no? O sea, de ahí a que se dé... Por eso mismo. Entonces, la ciudadanía, los electores, buscamos mecanismos para que nuestro derecho sea ejercido informadamente, ¿no? Ahí hay un interés público que hay que tutelar. Si ha habido pronunciamiento al respecto, no,
no lo puedo decir, pero hay un interés público que habría que analizar y que definitivamente la sentencia que mencionamos no se refiere a ese tema ni estaría prohibiendo eso. No se refiere a esa ley de protección de datos, que claro, no se trata de su dirección y su teléfono, sino de procesos penales, ¿no? De procesos penales en el sentido de personas que van a candidatear públicamente, que deben ofrecer una transparencia en cuanto a su hoja de vida para lo que aspiran, ¿no? Pero hay varios derechos que considera y que habría que analizar en el caso concreto. Bueno, yo creo que ha quedado ahí más que claro. En todo caso, vamos a seguir conversando con la doctora Zamudio luego de la pausa. Pausa y regresamos en Tus Derechos. Seguimos con la doctora Zamudio, estamos viendo este tema de base de datos y quedó una pregunta en el tintero cuando Rocío la estaba interrogando, que era ¿y a quién acudir? ¿Qué ocurre cuando una persona legítimamente piensa que su domicilio está en boca de todo el mundo cuando esta persona no ha autorizado su divulgación? Bien, el titular de la información que se considere afectado hoy en día tiene dos vías de tutela. La que tradicionalmente existía jurisdiccional a través del proceso del habeas data, pero desde la adopción de la Ley de Protección de Datos Personales en el 2011 se suma una protección de carácter administrativo en la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales que recae en la Dirección General de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia. En la circunstancia propuesta, el titular de la información debe reclamar a la entidad que está utilizando indebidamente su información personal. En el caso de que no atienda su derecho de reclamo, de rectificación o de supresión de su información, podrá recurrir en vía de reclamación a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales que se encuentra en el Ministerio de Justicia. Por supuesto, paralelamente podrá también recurrir al Poder Judicial a través del proceso del habeas data. Así es, que en última instancia, como ya lo saben nuestros televidentes de Tus Derechos, puede llegar al Tribunal Constitucional y también saben que las competencias de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, estuvimos hace poco con el director de esta entidad que está adscrita al Ministerio de Justicia. Dicho esto, entonces, vamos al caso que nos convoca. El Tribunal Constitucional, a través de una de sus salas, se ha pronunciado respecto de un tema íntimamente vinculado con las bases de datos. Quisiera que un poco nos presente un poco de qué trata el caso para irlo conociendo poco a poco. Es un proceso de habeas data interpuesto por una persona natural contra la información suya que administra una central privada de información y de riesgos. Eso fue en el año 2008. El recurrente va al Poder Judicial y llega al Tribunal Constitucional en acción de agravio. Lo que él pide, su petitorio, se pueden resumir en lo siguiente. Pide que se elimine de esta central privada de información y de riesgos toda información referida a obligaciones o deudas en el sistema financiero. Todo detalle sobre los montos referidos al consumo en tarjetas de crédito, que no se recopilen, que se supriman y por supuesto que no se comercialicen. Y por último, que esa central privada de información y de riesgos no recopile ni comercialice sus datos referidos a domicilios, a teléfono y a puestos o cargos laborales. De acuerdo, entonces tenemos tres pretensiones, como decimos los abogados, pero son tres pedidos que ha hecho a la justicia constitucional y vamos a ir uno por uno. Primero, él alega que no se debe dar a conocer los datos referidos a las deudas que inclusive no solo sean presentes, sino incluso antiguas, que se hayan podido cancelar. Respecto a esto, el tribunal, ¿cómo finalmente se pronuncia? Bueno, el tribunal analiza la ley de las centrales privadas de información y de riesgos y el objeto de su creación. Y el objeto fundamental es regular la información de riesgos para fortalecer el sistema financiero. Y para cumplir este objetivo, estas entidades pueden y deben utilizar información crediticia de personas naturales y jurídicas. En este caso se trata de una persona natural, sin necesidad de pedir su consentimiento. Y esto incluye deudas con entidades del sistema financiero pasadas, presentes dentro de los límites y plazos que establece la ley,
¿no? Positivas o negativas. Claro, eso es interesante porque es distinta a una deuda que yo he pagado y que podría dar lugar a una información positiva, soy un buen deudor, a una situación distinta en la que todavía me mantengo como moroso y por lo tanto eso se le llamaría como una información de tipo negativa, ¿no? Eso en cuanto al tipo de información. Allí lo que el tribunal dice es que, claro, para fortalecer el sistema crediticio es muy útil contar con toda esa información porque ya sé el historial crediticio de la persona con la que estoy hablando. Pero hay un tema adicional que es el referido a la vigencia de los plazos. ¿Qué sucede si yo he tenido pues una deuda que no la he pagado de hace 10 años y alguna central privada de riesgo todavía reporta a la banca nacional que el doctor Felipe Paredes o la doctora Zamudio se mantiene deudora de esta entidad financiera? ¿Es dable eso? ¿A cuánto equivalen estos plazos máximos para que estas centrales administren esa información? La competencia para el tratamiento y permanencia de la administración de la información de las personas que manejan estas centrales privadas de información y de riesgo está regulada por su ley de creación. Y en general, digamos, redondeando, cuando una obligación ha sido extinguida, tiene que, como máximo, la central privada de información y de riesgo mantenerla 2 años. Y si la obligación no fue cancelada desde que ella nació, 5 años. Pasados esos plazos, ya la central privada de información y de riesgos debe suprimir o cancelar automáticamente esa información. Ya no estaría habilitada, no estaría legitimada para tratar esa información. Correcto, entonces ese es un límite a esta potestad que tienen las centrales privadas de riesgo. Pero vimos que había un segundo punto en el petitorio de la demanda que estaba vinculado al consumo de las tarjetas de crédito, ¿no? Y claro, uno se pone a pensar cuál sería la lógica de que, por ejemplo, la gente se entere a través de la constancia que existe en el pago de la tarjeta de crédito que uno termina yendo pues a discotecas, a spas, a cines o por otro lado a otro tipo de actividades que en realidad difícilmente se condicen con el respeto a la intimidad de la persona, ¿no? Sobre esto, ¿qué dijo el tribunal? Y eso es parte de la libertad del ser humano. Bueno, el tribunal hace un análisis equilibrado, ¿no? Atendiendo a los derechos involucrados. Por un lado dice, la información sobre los gastos por consumos de tarjetas de créditos es un indicativo pertinente de la trayectoria crediticia de una persona, de manera tal que es oportuno dentro de la ley que se administren por esas centrales privadas de información y de riesgo. ¿Pero cómo? A través de montos totales por entidades acreedoras. No podría de ninguna manera hacerse una especificación por rubro, porque eso significaría, como usted lo señala, entrar a conocer aspectos de la vida privada íntima, que ya sería un abuso del derecho y además no es necesario para cumplir la finalidad de fortalecer el sistema financiero, que en buena cuenta es lo que sustenta la existencia de las CEPIRS. Correcto, entonces de las centrales privadas de riesgo, efectivamente. Entonces el primer punto referido al pago de deudas antiguas o presentes, el tribunal lo rechazó. El segundo punto respecto al consumo de las tarjetas de crédito también, en la medida que sea un tema general. Pero hay un tercer punto y es el referido a la información de nuestro domicilio, de nuestro teléfono, de nuestra ocupación laboral. ¿Qué dijo ahí el tribunal? Bueno, el tribunal señaló que a la luz de la ley de creación de las centrales privadas de información de riesgo o CEPIRS, el tratamiento de información que no tenga carácter crediticio, como es los números de teléfonos de la persona, como es la dirección o domicilio, o como es los cargos laborales que ha ejercido, no debe ser efectuada, es decir, es impertinente, es excesiva, no está de acuerdo a la finalidad que busca la actividad de las CEPIRS y tampoco es proporcional. De manera tal que en ese caso la sentencia del tribunal ampara la pretensión del recurrente, ¿no? Y se ordena que se cancele o se suprima esa información. Claro, porque efectivamente uno se pone a pensar cuál es la relevancia para el tráfico financiero de que alguien conozca mi domicilio. En realidad sería distinto, o mi teléfono. En realidad, en cambio sí suena mucho más conducente a esta finalidad que sepan si he pagado mis deudas ante el sistema financiero, ¿no? Sí, y lo has hecho de manera oportuna o no, o el monto de tus tarjetas de crédito global, eso sí es pertinente, ¿no? Y dentro del plazo que señala la ley. Eso sí va directamente a cumplir la finalidad que justifica la existencia de estas entidades.
Y cuando se declara fundada la demanda, se dispone que se cancele este tipo de información por parte de esta CEPIR o Central Privada de Información de Riesgo. Pero antes usted hizo referencia indistintamente a la modificación, a la cancelación. ¿Cuándo estamos ante una acción de cancelación de un tipo de información? Claro, la cancelación de la información se refiere básicamente a aquella información personal que es caduca o que es ilegal, ¿no? Que no tiene ninguna justificación para que exista. Correcto. O podríamos decirlo también, haciendo una interpretación sistemática, aquella cuyo plazo de permanencia en el banco de las CEPIS ya se extinguió por disposición de la ley, 2 años o 5 años. Correcto. Agradecemos mucho a la doctora Zamudio por su didáctica presentación y regresamos después con las frases del programa. Para poder tratar información de una persona natural en una base de datos, se requiere el consentimiento del titular. La persona debe decidir a quién le da información, por cuánto tiempo se la da y para qué se la da. El titular de la información debe reclamar a la entidad que está utilizando indebidamente su información personal. Bueno, y esas eran un poco las frases que creemos que han marcado el programa. Y bueno, con eso también hemos llegado al final del mismo, pero nos vamos, no sin antes, hacer algunos anuncios, Felipe. Sí, uno muy importante, el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional va a publicar este libro, Cuestiones Constitucionales, que fue en los hechos el primer texto de derecho constitucional que se editó en la historia republicana. Lo hizo un ilustre arequipeño, un ilustre jurista, Toribio Pacheco, y forma parte de la biblioteca rumbo hacia el Bicentenario, biblioteca especializada en temas constitucionales, que está promoviendo este Centro de Estudios Constitucionales que está naturalmente adscrito al Tribunal Constitucional. Esta obra, que tiene una fina edición, se va a presentar próximamente y va a estar a disposición de las personas que así lo requieran. Bueno, queda entonces ahí la mención como material de consulta y con eso llegamos al final. Amigos, como siempre, recordarles que si tienen algún comentario o sugerencia que ustedes estiman puede hacer tema de este programa, nos van a llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúa en TV Perú, mucho más que ver. Chau, chau.